Conducía por la calle familiar, el dorado atardecer derramando largas sombras sobre los bajos techos aplastados. El viejo camión de reparto crujía y gemía cada vez que pisaba el acelerador, como si estuviera tan agotado como yo. El último paquete del día reposaba descuidadamente en el asiento del copiloto, una pequeña caja envuelta en papel marrón. Su dirección garabateada con una letra que parecía de niño. Le eché un vistazo, luego miré el reloj. Las 6:30 p.m. Mamá me había escrito 3 veces, con su tono de siempre: Jacob, ven a cenar esta noche. No me hagas esperar. Ni una sola palabra preguntando si estaba cansado o ocupado. Solo una orden, como si yo fuera un engranaje más en el monótono horario que ella ya había trazado. Mi nombre es Jacob, tengo 28 años, soy repartidor para una pequeña empresa de logística en Portland. El trabajo no está mal, pero tampoco es algo de lo que presumir. Cada día salgo de casa antes de que salga el sol, recorriendo la ciudad en zigzag, entregando paquetes en cada rincón y callejuela, y regreso a casa cuando el cielo está completamente negro. El sueldo alcanza para vivir, lo suficiente para alquilar un cuarto pequeño en las afueras y, de vez en cuando, enviar algo de dinero a mis padres. Pero a los ojos de mi familia, yo no soy nada, no porque haya hecho algo malo, sino porque no soy Jason. Jason, mi hermano menor, 3 años más joven que yo, es el orgullo de la familia. Tiene una sonrisa deslumbrante, del tipo que hace que la gente confíe en él a primera vista. Jason habla como un actor, siempre sabiendo cómo hacer reír a la gente, cómo hacer que pasen por alto sus errores. Desde que éramos niños, mamá lo llamaba el niño de oro, mientras que yo, sin importar cuánto me esforzara, era solo el torpe hermano mayor. Una vez, mamá dijo frente a mí que Jason había nacido para hacer grandes cosas, mientras que tú solo tienes que trabajar duro, y eso es suficiente. Esas palabras sonaban gentiles, pero se clavaban en mi corazón como un cuchillo oxidado, escociendo cada vez que las recordaba. No culpo del todo a Jason, al menos, no completamente. Él no eligió ser el favorito, pero a veces me pregunto, si me hubieran tratado con justicia, ¿estaría viviendo una vida diferente? Una vida donde no me despertara cada día sintiéndome la sombra de mi propio hermano. Hoy es viernes, el día en que mamá siempre insiste en que vuelva a casa a cenar. La familia debe reunirse, dice, pero sé que esa reunión nunca es por mí. Es el escenario de Jason, donde habla de sus grandes planes, de sus proyectos de startup, que yo nunca llego a entender del todo. Yo solo me siento ahí comiendo arroz frío, asintiendo cuando mamá me pregunta algo, e intentando no notar cuando papá presume de Jason con los vecinos por teléfono. Me detuve frente a una tienda de conveniencia, a pocas cuadras de casa, para entregar el último paquete. La brisa de la tarde era fresca, pero el sudor seguía pegado a mi frente. La destinataria era una mujer de mediana edad con el cabello teñido de rojo brillante que me agradeció con una sonrisa cansada. «Trabajas duro, ¿verdad?», dijo, y yo solo asentí, sin saber cómo responder. No estoy acostumbrado a esos raros elogios. Cuando volví al camión, mi teléfono vibró, un mensaje de mamá. «Jason dice que tiene una gran sorpresa esta noche. Ven temprano. No hagas esperar a la familia». Suspiré y me guardé el teléfono en el bolsillo. Una gran sorpresa, probablemente otra historia grandiosa de Jason. Un nuevo proyecto, una relación prometedora, o quizás un par de zapatos nuevos sobre los que mamá se deshará en halagos. No es que esté celoso, de verdad, pero estoy cansado. Cansado de siempre tener que hacer de hermano mayor comprensivo, el que nunca tiene permitido quejarse. La casa de mis padres está en un vecindario viejo donde las casas están apiñadas, sus paredes manchadas y sus rejas de hierro oxidadas. Estacioné frente a la reja, apagué el motor, y me quedé quieto un momento. El sonido distante de bocinas mezclado con el ladrido de un perro en algún lugar cercano. Miré el espejo retrovisor y vi mis ojos cansados, con ojeras marcadas como si no hubiera dormido bien en años. Solo una cena, Jacob, me dije a mí mismo, come, y luego vete a casa. Al entrar, el rico aroma de cerdo estofado me golpeó de lleno.
Mamá estaba trajinando en la cocina, papá descansaba en su sillón viendo televisión, y Jason todavía no había llegado. Saludé a papá, pero solo gruñó, con los ojos pegados a la pantalla. Mamá se dio vuelta, me miró de arriba a abajo, y frunció el ceño. Estás trabajando tarde de nuevo, ¿verdad? Mira esa camisa sucia. Ve a lavarte la cara antes de que llegue Jason y vea a su hermano tan desaliñado. Asentí y subí pesadamente las escaleras. En mi viejo cuarto, ahora solo un depósito de cachivaches. Encontré una foto enmarcada en un estante. Era mamá, papá, Jason y yo, tomada cuando yo tenía 15 años y Jason 12. Yo estaba detrás de él, con el brazo sobre sus hombros, los dos sonriendo ampliamente. En aquel entonces, creía que era el hermano mayor, su protector. Ahora, ya no sé qué soy. Cuando bajé, Jason ya había llegado. Estaba sentado a la mesa del comedor, su camisa blanca impecable y el cabello peinado hacia atrás con gel. «Hey, hermano mayor», dijo, mostrando una amplia sonrisa. «¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás?» Asentí y me senté frente a él. Jason siempre me llamaba hermano mayor en ese tono burlón, como si yo fuera un personaje secundario en su historia. Comenzó la cena. Mamá sacó el cerdo estofado y lo puso justo frente a Jason. «¿Tu favorito, verdad?», preguntó con voz suave, como hablándole a un niño pequeño. Jason asintió y se lanzó a hablar de su gran proyecto, algo de una startup de criptomonedas que sonaba impresionante, pero yo no entendía mucho más allá de los términos que lanzaba al aire. «Blockchain, inversión, el futuro», papá asentía, con los ojos iluminados. «Este chico tiene visión», dijo. Luego se volvió hacia mí. «¿Y tú, Jacob? ¿El trabajo de repartidor sigue bien?» «Está bien», respondí escuetamente. No quería elaborar, aunque lo hiciera. De todos modos no me escucharían de verdad. «Bien es bueno», intervino mamá, pero su tono tenía un matiz de lástima, como consolando a un perdedor. «Sigue trabajando duro y todo estará bien». Tragué un bocado de arroz, intentando ignorar la forma en que enfatizó trabajando duro, como si eso fuera todo lo que yo era capaz de hacer. Jason seguía hablando, su voz cada vez más animada. Noté que estaba más delgado que la última vez que lo vi, sus ojos levemente enrojecidos, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa, como si no pudiera estar quieto. Algo estaba raro, pero no sabía exactamente qué. Entonces, mientras mamá elogiaba el talento empresarial de Jason, su teléfono vibró. Echó un vistazo a la pantalla, su rostro se tensó por un instante, luego se puso de pie. «Tengo que atender esta llamada», dijo, desapareciendo hacia el patio trasero. Lo observé marcharse, con una sensación de inquietud creciendo en mi interior. Jason había estado recibiendo llamadas así con frecuencia últimamente, siempre secretas, siempre breves, siempre seguidas de una sonrisa forzada al regresar. La última vez que lo había visto en el patio trasero, hablaba de mercancías y pagos. Cuando pregunté, lo descartó con una carcajada, diciendo que era solo negocios. Pero esta vez, noté que mamá también lo miraba, con el ceño levemente fruncido, aunque enseguida se volvió hacia mí y cambió de tema. «Jacob, ¿enviaste dinero a casa esta semana?», preguntó, con el mismo tono casual que si hablara del clima. Asentí, aunque por dentro dolía. «Envío dinero a casa fielmente cada mes, pero nunca he escuchado ni una palabra de agradecimiento. Mientras tanto, Jason nunca tiene que aportar ni un centavo, y sin embargo siempre tiene efectivo para ropa nueva, cenas fuera, o ese elegante auto deportivo que nadie sabe bien cómo se puede pagar». Jason regresó, con la sonrisa de vuelta, pero noté que su mano temblaba ligeramente al volver a tomar los palillos. «¿Todo bien?», pregunté, intentando sonar natural. Me miró, sus ojos brillaron con algo. ¿Preocupación? ¿Enojo? No podía distinguir. «Todo bien, hermano mayor. Solo cosas de trabajo», sonrió, pero esa sonrisa no le llegó a los ojos. La cena terminó, lavé los platos como siempre, aunque mamá nunca le pide eso a Jason. Mientras me secaba las manos, listo para irme, Jason me apartó a un rincón del cuarto. «Hey, ¿mañana tienes tiempo libre?», preguntó en voz baja. «¿Qué pasa?», respondí,
Un poco sorprendido, vaciló, luego se encogió de hombros. Nada grande, solo que, ¿podrías ayudarme a entregar algo? Es pequeño, no tardará mucho. Lo miré. Esa sensación inquietante regresó. ¿Entregar qué? Pregunté, sonrió y me palmeó el hombro. Solo un paquete, no te preocupes. Te explico mañana. Se marchó antes de que yo pudiera indagar más, dejándome parado ahí con un mal presentimiento que no lograba sacudirme. Esa noche, tendido en la cama individual de mi cuarto alquilado, no pude dormir. Imágenes de Jason con fajos de efectivo. Esas llamadas secretas, no paraban de girar en mi cabeza. Me decía a mí mismo que estaba exagerando, que él era solo un hermano menor consentido, no un criminal, pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Y tenía miedo, no por Jason, sino por mí mismo, porque sabía que si algo salía mal, yo sería el que cargaría con las consecuencias. A la mañana siguiente, me despertó el estridente zumbido del despertador como un insecto atrapado que gritara pidiendo ser liberado. Las 5:30 a.m., el cielo todavía completamente negro. Mi cuarto alquilado olía a café rancio y a la humedad enmohecida de las paredes manchadas. Me quedé quieto un momento, intentando recordar el sueño de la noche anterior. Pero lo único que veía era a Jason, su sonrisa forzada, sus ojos evasivos. Sus palabras de la noche anterior, entregar algo, resonaban en mi mente como una nota discordante que se negaba a desvanecerse. Sacudí la cabeza, diciéndome que estaba exagerando. Jason podía ser un malcriado, pero no se metería en algo tan malo, ¿verdad? Me puse una camiseta vieja, agarré mi gorra de béisbol y salí al camión. Otro día, otro circuito, pero hoy me sentía más pesado que de costumbre. Algo andaba mal, como escuchar un ruido extraño en la casa en plena noche. Mientras desayunaba, le mandé un mensaje corto a Jason. ¿Qué paquete es ese? Hoy estoy ocupado. Sin respuesta. Me guardé el teléfono, arranqué el camión y me puse a trabajar. El día pasó en un borrón de bocinas, vapores de gasolina y calles polvorientas. Entregué paquete tras paquete, intentando no pensar en Jason, pero cada vez que mi teléfono vibraba, me sobresaltaba, esperando que fuera él, solo para ver mensajes de la empresa o de mamá recordándome que fuera a cenar. Jason tiene algo importante que hablar, escribía. Siempre Jason, suspiré, preguntándome si habría algún día en que mi familia hablara de mí, aunque fuera una sola vez. Al caer la tarde, Jason finalmente respondió, hermano mayor, pásate por casa a las 6 p.m., es solo un paquete pequeño, ayúdame a entregarlo, gracias, fruncí el ceño, con el pulgar sobre la pantalla, tentado a preguntar más, pero lo dejé pasar. Quizás era algo para su proyecto. No quería discutir ni que mamá me regañara por envidiar a mi hermanito. De acuerdo, respondí, y guardé el teléfono. Al atardecer, conduje hacia la casa de mis padres. La calle familiar ahora se sentía extraña, como si escondiera un secreto. Estacioné al final del callejón, revisando el área de carga del camión por costumbre. Todo estaba como siempre, unas cajas sobrantes, una caja de herramientas, y una botella de agua a medias. Cerré el portón, trabé el camión y entré. El aroma de estofado de res llegaba desde la cocina, mezclado con el murmullo de mamá quejándose de que Jason llegaba tarde de nuevo. Papá estaba en su sillón hojeando el periódico, pero sabía que no lo estaba leyendo de verdad. Solo quería parecer ocupado para no tener que hablar conmigo. Jacob, ya llegaste, dijo mamá desde la cocina, con voz alegre pero con algo forzado, lávate la cara. Jason llega pronto y comemos. Un rato después, Jason apareció, llevaba una sudadera negra, muy diferente a su look pulido de siempre. Sus ojos estaban inyectados en sangre, como si llevara noches sin dormir. «Hey, hermano mayor», dijo, pero su voz carecía de la confianza habitual. Me senté, estudiándolo. ¿Y el paquete?, pregunté, manteniendo el tono neutral. Parpadeó, luego sonrió. «Te lo doy después de cenar». Sin apuro, comenzó la cena, pero el ambiente estaba más pesado que de costumbre. Mamá no paraba de preguntarle a Jason sobre su proyecto de criptomonedas, pero él respondía vagamente. Con los ojos pegados al teléfono, papá estaba callado.
Asintiendo solo cuando mamá elogiaba a Jason, yo comí sin saborear nada. El estofado de res se me atascaba en la garganta. Jason, ¿estás bien?, preguntó mamá, con un dejo de preocupación en la voz. Él asintió, pero noté que aferraba el teléfono con fuerza bajo la mesa. Entonces todo ocurrió tan rápido que apenas pude procesarlo. El penetrante aullar de las sirenas policiales cortó el aire desde el final del callejón. Afilado como un cuchillo, pasos pesados lo siguieron. Luego, un urgente golpeteo en la puerta. Mamá se puso de pie de un salto, con el rostro pálido. ¿Qué está pasando?, gritó, corriendo hacia la puerta. Miré a Jason, pero él no levantó la vista, solo se quedó sentado ahí, todavía aferrado a su teléfono. La puerta se abrió de golpe, y 3 oficiales de policía irrumpieron. Sus uniformes azul oscuro y sus ojos fríos dominando la habitación. Jacob Miller, ladró uno de ellos, con voz dura como el acero. Asentí. El corazón me latía a 1000. Necesitamos revisar tu camión. Abre el área de carga. Me puse de pie. Las piernas me pesaban como el plomo. ¿De qué se trata esto?, pregunté, pero el oficial solo repitió. Abre el área de carga. Los guié al camión. Mamá y papá nos seguían. El rostro de mamá estaba lívido. Papá murmuraba algo sobre un error. Jason no siguió, pero lo sexta parado en la puerta, su silueta difusa bajo la luz de la calle. Abrí el portón trasero. El corazón me golpeaba tan fuerte que podía escuchar la sangre zumbando en mis oídos. Un oficial se inclinó y sacó una pequeña bolsa plástica llena de sobrecitos de polvo blanco. Me quedé paralizado, como si la sangre de mis venas se hubiera detenido. ¿Qué es esto?, preguntó el oficial, sosteniendo la bolsa en alto. Sacudí la cabeza. La voz se me quebró. Yo no sé. Eso no es mío. Pero sus ojos no me creyeron. Me esposaron. El metal me mordió las muñecas. Mamá gritó, pero no para defenderme. Esto tiene que ser un error. Mi hijo no haría esto, lloró. Pero sus ojos no estaban en mí, estaban en Jason. Me empujaron hacia el coche de policía. Mi mente giraba en espiral. En el breve instante, antes de que se cerrara la puerta, vi a Jason parado ahí, con los ojos bajos, rehusando encontrarse con los míos, y supe en ese instante que el paquete que me había pedido entregar no era inofensivo. En el centro de detención, las luces fluorescentes me quemaban los ojos. Estaba sentado en un frío banco de metal, con las manos todavía esposadas. El oficial frente a mí habló con un tono plano y ensayado. Jacob, encontramos una gran cantidad de droga en tu camión. ¿Sabes lo que son, verdad? Dinos la verdad. Será mejor para ti. No sé, repetí. Juro que no sé de dónde vinieron, pero mis palabras no tenían peso. Era solo un repartidor, sin dinero, sin poder, sin nadie que me respaldara. Entonces llegaron mis padres. Se quedaron de pie detrás del vidrio, mamá llorando, papá con el ceño fruncido y las manos en los bolsillos. El oficial se fue, dejándome a solas con ellos. Miré a mamá, esperando una explicación, una disculpa, pero ella solo susurró, con la voz temblorosa, Jacob, tienes que cargar con esto. Jason no puede ir a la cárcel, él tiene un futuro por delante, tú eres más fuerte. El abogado lo manejará y tendrás una sentencia reducida. La miré fijamente, sintiendo que me aplastaban el corazón. ¿Qué dijiste?, pregunté con la voz quebrada. Papá intervino, con tono firme. Escucha a tu madre. Esto es por la familia. Jason no sobreviviría esto. Tú puedes. Los miré a ambos. Las personas a las que llamaba mis padres. Pero ahora se sentían como extraños, sin disculpa, sin explicación. Solo querían que yo cargara con la culpa. Pensé en Jason, en sus ojos la noche anterior, en los fajos de efectivo, en las llamadas secretas, y entonces me golpeó. Esto no fue un accidente, fue una trampa, y yo era el peón. No me declararé culpable, dije, con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. Mamá se paralizó. Luego estalló en llanto. Jacob, no puedes hacer esto. ¿Quieres destruir a esta familia? No respondí. Por primera vez en mi vida, los miré y no sentí la necesidad de complacerlos. A la mañana siguiente,
Fui llevado al tribunal del condado de Multnomah, en Portland. El aire dentro era gélido, a pesar del calor de julio que abrasaba el mundo afuera. Me senté en el banquillo del acusado, mis zapatillas desgastadas, raspando el pulido suelo de madera, mis manos todavía entumecidas por las esposas que había llevado desde la noche anterior. Frente a mí estaba Howard, el abogado asignado por el tribunal, un hombre de mediana edad con el cabello despeinado y los anteojos resbalándosele por la nariz, hojeando un montón de papeles como si no supiera nada de mi caso. Me había dedicado exactamente 15 minutos antes de que comenzara la audiencia, con voz plana y ensayada: Jacob, deberías declararte culpable. La evidencia es clara. Declárate culpable y tendrás una sentencia más leve. Sacudí la cabeza, intentando explicar que las drogas en mi camión no eran mías, que me habían tendido una trampa, pero Howard solo se encogió de hombros. Eso dices tú, pero al jurado no le importará, dijo, y se dio vuelta, con los ojos pegados al teléfono. Miré el público buscando a mamá o papá, pero solo estaba Jason, sentado en el rincón más alejado, con la cabeza agachada y las manos fuertemente entrelazadas como si escondiera algo. No me miró ni una sola vez. Mis padres no se presentaron. Los imaginé en casa, en la cocina familiar todavía impregnada de olor a asado, probablemente consolándose mutuamente de que todo estaría bien, pero, ¿bien para quién? Desde luego, no para mí. La fiscal, una mujer menuda con una voz afilada como una hoja, se puso de pie. Me llamó Jacob Miller, repartidor de 28 años, pero la forma en que lo dijo me hacía sonar como un criminal experimentado. El acusado utilizó su empleo para encubrir actividades de tráfico de drogas, declaró, sosteniendo la bolsa de polvo blanco. La prueba condenatoria, frente al jurado, quise gritar que no era mía, que no tenía idea de dónde había venido, pero Howard puso una mano en mi hombro y susurró: no hagas nada estúpido. Apreté la mandíbula. Una ola de impotencia me aplastó. El juicio se prolongó durante 3 días, pero para mí fue una pesadilla interminable. Howard hizo poco más que sentarse en silencio, tomando notas de vez en cuando. La fiscal, en cambio, fue implacable, presentando fotos de mi camión, la bolsa de drogas y mis registros de entregas como si probaran que yo dirigía una sofisticada red criminal. El acusado tenía la oportunidad, los medios y el motivo, dijo, con voz gélida. ¿Motivo? Yo era solo un repartidor que trabajaba de madrugada al anochecer, enviando dinero a mis padres, soñando con una pequeña cafetería. ¿Qué motivo podría haber tenido? Testifiqué que no sabía nada de las drogas, que alguien me había tendido una trampa, pero cuando la fiscal preguntó quién, me quedé en silencio. Pensé en Jason, sus ojos evasivos, las susurradas palabras de mamá aquella noche. Jason no lo sobreviviría, quería señalarlo, decir que mi propio hermano me había puesto aquí, pero no pude, no porque quisiera protegerlo, sino porque sabía que aunque hablara, nadie me creería. Yo era solo Jacob, el torpe hermano mayor, el que la familia nunca tomó en serio. En el último día del juicio, el juez, un hombre de cabello plateado con rostro severo, dictó la sentencia. Jacob Miller, queda usted condenado a 2 años de prisión por posesión de una sustancia controlada con intención de distribuir. El mazo golpeó el escritorio como una guillotina. Me quedé paralizado, la mente en blanco. Jason seguía en la última fila, pero no levantó la vista. Mientras me llevaban, me volví esperando capturar su mirada, esperando un atisbo de remordimiento, pero simplemente se levantó y abandonó la sala, su figura desvaneciéndose detrás de la pesada puerta de madera. La puerta de hierro se cerró de golpe, el repique del metal resonó como un martillazo. Estaba de pie en el centro de una celda fría, la luz fluorescente parpadeante proyectando sombras sobre las paredes grises de concreto. El olor a humedad y sudor rancio me golpeó, revolviendo el estómago. Mis manos, todavía entumecidas por las esposas, colgaban inertes mientras me sentaba en el borde de la cama, un delgado colchón sobre un marco de acero, duro como una piedra. Este era el penal del condado de Multnomah, Portland, Oregón, mi nuevo hogar por los próximos 2 años. Yo, Jacob Miller, 28 años,
repartidor. Ahora convicto por posesión de drogas con intención de distribución. Un crimen del que no tuve nada que ver. La prisión era un mundo completamente ajeno a mí. Los primeros días fueron una pesadilla. No sabía cómo sobrevivir aquí. Mis compañeros de celda me miraban como a una presa fresca. Sus miradas, mitad curiosas, mitad amenazantes. Un tipo corpulento con tatuajes cubriendo sus brazos siempre estaba parado en el rincón del patio, observándome como si decidiera si empezar un problema. Me mantuve aparte, sin cruzar la mirada con nadie, sin quedarme mirando a nadie demasiado tiempo, pero cada noche, tendido en ese colchón duro, no podía dormir. Imágenes de mamá llorando, el silencio de papá y la cabeza agachada de Jason pasaban en bucle como una película que no podía detener. Me preguntaba qué había hecho mal. Había trabajado duro, enviaba dinero a casa, intenté ser un buen hermano. Entonces, ¿por qué estaba yo aquí? Mientras Jason era libre, probablemente todavía cenando con mamá y papá, inventando cuentos sobre sus grandiosos proyectos de criptomonedas. La primera semana apenas hablé con nadie. Comía las insípidas bandejas de comida, pan seco, frijoles estofados y alguna salsa sin nombre, y luego me refugiaba en mi celda, hecho un ovillo en la oscuridad. Pensaba en mi sueño de abrir una cafetería, un pequeño lugar lleno del cálido aroma de granos tostados, donde pudiera ser yo mismo y no la sombra de Jason. Pero ese sueño ahora se sentía tan fantástico como un cuento de hadas. No tenía nada, sin dinero, sin familia, sin futuro. Entonces, un día durante el tiempo en el patio, conocí a Carl. Tendría unos 50 años, con el cabello, sal y pimienta y ojos hundidos, con una cicatriz recorriendo su mejilla izquierda. Carl estaba sentado solo en un banco de concreto, leyendo un libro gastado, pareciendo no pertenecer a este lugar. No tenía planeado hablar, pero él me miró, entornó los ojos y dijo: «Tú no eres un narcotraficante, ¿verdad?». Me sobresalté, sin saber cómo responder. «¿Cómo lo sabes?», pregunté, con la voz rasposa por días de silencio. Carl sonrió, una sonrisa cansada pero astuta. «Fui contador para una organización en Seattle, sé leer a la gente. Tienes la mirada de alguien a quien jodieron». Cerró su libro y me lo entregó. Era un libro básico de derecho, la portada desgastada y rasgada, pero llena de notas escritas a mano. «Léelo», dijo Carl. «Si quieres salir de aquí y hacer algo con tu vida, tienes que aprender a jugar con sus reglas». Tomé el libro, sin estar seguro de si confiar en él, pero esa noche, bajo la tenue luz de mi celda, lo abrí. Las páginas amarillentas detallaban casos, derecho penal, y cómo funcionaba el sistema de justicia. Leí línea por línea, palabra por palabra, como si fuera la única manera de mantener la cordura. No entendía todo, pero cada noche leía un poco más, tomando notas cuando podía. Carl se convirtió en mi mentor a regañadientes. No solo me enseñó sobre la ley, me enseñó a rastrear dinero, algo que él había hecho para su antigua organización. «El dinero siempre deja un rastro», decía, señalando una página de notas sobre lavado de dinero. «Si alguien te tendió una trampa, no puede esconderse para siempre». Comencé a pensar en Jason, los fajos de efectivo que le había visto, las llamadas nocturnas, el auto deportivo que conducía sin tener un trabajo estable. Recordé su mirada esquiva cuando llegó la policía, la forma en que había agachado la cabeza como si supiera lo que se venía, y entonces recordé las palabras de mamá. Jason no lo sobreviviría. Un pedazo del rompecabezas comenzó a tomar forma, pero era demasiado doloroso aceptarlo. Mi familia no solo me había abandonado, eran cómplices. Cuanto más leía, más una pequeña chispa de determinación parpadeaba dentro de mí. No ira, sino resolución. Si tenía que estar aquí, no me hundiría en la desesperación. Obtuve acceso a la biblioteca de la prisión, tomando prestados libros de derecho, contabilidad y viejos artículos sobre casos de drogas. Tomaba notas meticulosas día tras día, noche tras noche, en papelitos que Carl me daba. Aprendí a analizar transacciones financieras, a encontrar huecos en los registros contables. Carl me observaba, a veces asintiendo, a veces sonriendo. «Tienes potencial,
Jacob, decía, pero ten cuidado. La ley es un arma de doble filo. Al tercer mes, comencé a llevar un diario, no para desahogarme, sino para registrar todo lo que recordaba sobre Jason, las llamadas nocturnas, las reuniones secretas en el patio trasero, el proyecto de criptomonedas del que presumía. No sabía qué haría con esas notas, pero me hacían sentir que todavía tenía algo de control. Por pequeño que fuera, un día llegó una carta, era de mamá. Su temblorosa letra escrita en papel amarillo rayado, decía que me extrañaba, que rezaba por mí todos los días, pero ni una disculpa, ni una palabra de explicación. Solo preguntaba si estaba bien y mencionaba que a Jason le iba bien en los negocios, que acababa de comprarle un televisor nuevo a la casa. La leí, la doblé, y la guardé bajo la esquina de mi colchón. No respondí, no por enojo, sino porque no sabía qué decirle a alguien que había elegido a mi hermano por encima de mí. Carl me vio sentado en silencio y preguntó, ¿la familia? Asentí, se encogió de hombros. La familia puede ser tu fortaleza, pero también puede ser tu punto más débil. Tienes que elegir, vivir para ellos, o vivir para ti mismo. Lo miré, luego al libro de derecho entre mis manos. Por primera vez, sentí que tenía una respuesta. Pasaron 18 meses, y ya no era el Jacob que había entrado a esa prisión. Estaba más delgado, el cabello, más largo, pero mis ojos eran distintos. Ya no era el hermano mayor resignado, dispuesto a sacrificarse por la familia. Había aprendido a ver el mundo a través del lente de la ley y la verdad. A medida que se acercaba mi fecha de liberación, supe que no volvería a mi vida anterior. Jason, mamá, papá, me habían empujado a este lugar, pero yo saldría más fuerte de lo que jamás imaginaron. El día en que salí del penal del condado de Multnomah, el cielo de Portland era de un gris apagado con una ligera llovizna que picaba mi rostro como pequeñas agujas. Me quedé frente a la reja de hierro con una vieja sudadera y zapatillas gastadas que me había devuelto el guardia, sosteniendo una bolsa de plástico con mis escasas pertenencias, un cuaderno desgastado, un bolígrafo, y una foto familiar descolorida con las esquinas dobladas. Miré alrededor, estúpidamente esperando que alguien estuviera esperando, mamá, papá, o incluso Jason, pero el camino afuera estaba vacío, salvo por el rumble de un camión que pasaba y el olor del asfalto mojado. Respiré profundo, una mezcla de libertad y soledad me bañó como una ola. 18 meses en prisión me habían cambiado, pero el mundo afuera no parecía importarle. Caminé hasta la parada de autobús más cercana, con la bolsa de plástico crujiendo en mi mano. Nadie sabía que salía hoy, porque no le había avisado a nadie. Mamá había enviado otra carta unos meses atrás preguntando si estaba bien y mencionando que Jason había alquilado un nuevo apartamento en el centro. Ni una disculpa, ni un atisbo de explicación. No respondí, no por enojo, sino porque la prisión me había enseñado algo. La familia no lo es todo, y yo no podía seguir viviendo solo para complacerlos. Encontré trabajo en una pequeña cafetería llamada Brew Haven, escondida en la calle Belmont, a unos kilómetros del centro de Portland. El trabajo era sencillo: preparar café, limpiar mesas y charlar lo suficiente con los clientes para mantenerlos contentos. El dueño, un tipo de mediana edad llamado Ray, no preguntó sobre mi pasado. «Trabajas duro. Eso es suficiente», dijo cuando me entregó el uniforme. Asentí, sintiéndome por primera vez en mi vida que alguien me miraba sin compararme con Jason. De día, estaba detrás del mostrador, aprendiendo a hacer lates y escuchando a los clientes hablar de sus pequeñas dramas. De noche, volvía a mi nuevo apartamento alquilado, después de enterarme de que mi hermano había sido condenado a 15 años de prisión. Decidí visitarlo en la cárcel y decirle la verdad. Era un hermoso sábado por la mañana. Llevaba mi familiar sudadera gris, una gorra de béisbol, y cargaba el cuaderno que había estado conmigo desde mis días en prisión. No llamé por adelantado ni le avisé. Jason no sabía que yo había salido. No sabía qué estaba haciendo ni cómo vivía. Nunca había preguntado, nunca le había importado. Su indiferencia no me sorprendía, pero aún así dolía, como una herida vieja que no había sanado, en la entrada de la prisión.
Llené el formulario de visita como familiar. El guardia me reconoció, preguntó cómo estaba, y me condujo por un largo pasillo. El familiar olor a humedad, metal y desesperación me golpeó, trayendo de vuelta los recuerdos de los meses que había pasado encerrado aquí. Me llevaron a la sala de visitas, un pequeño espacio dividido por grueso vidrio. Me senté, mirando a través del panel, esperando. El corazón me palpitaba fuerte, pero no de miedo, estaba listo. Jason entró con un overol naranja de prisión, mucho más delgado que la última vez que lo había visto, el cabello despeinado, los ojos hundidos, el rostro pálido y sin vida. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de par en par del shock. Jacob, susurró a través del micrófono. Su voz, tú estás afuera, ¿por qué estás aquí? Lo miré sin responder de inmediato. Jason se sentó, con las manos fuertemente entrelazadas sobre la mesa, los ojos parpadeando entre confusión y ansiedad. Llevo 3 meses afuera, dije, con la voz tranquila, pero no lo sabías, ¿verdad? No preguntaste, no te importó, igual que mamá y papá. Jason agachó la cabeza, con los labios apretados, continué, con la voz firme. No estoy aquí para perdonarte, estoy aquí para que sepas la verdad. Fui yo quien envió el dossier al IRS y a la DEA. Encontré todo, J.M. Ventures, el dinero sucio, rico, todo. Yo te puse aquí. Jason levantó la vista, el rostro ceniciento. ¿Qué? Tartamudeó, como si no pudiera creerlo. ¿Por qué, Jacob? Soy tu hermano. Solté una risa seca, sintiendo que el corazón se me apretaba. Hermano, repetí. Me dejaste pudrir en la cárcel durante 2 años por tu crimen. No llamaste, no escribiste, ni una vez preguntaste cómo estaba. ¿Creías que siempre sería el hermano mayor fácil de manipular? Jason se quebró, lloró, pero no sentí lástima. No quería que pasara esto, dijo, con la voz temblorosa. Me obligaron, Jacob. La gente con la que trabajaba dijo que si no desviaba a la policía, me matarían. Mamá y papá dijeron que estarías bien, que eras más fuerte, más fuerte. Lo interrumpí, con la voz afilada como una hoja. Ese es su excusa y la tuya, pero la verdad es que tú te elegiste a ti mismo y ellos te eligieron a ti. Yo tuve que elegirme a mí mismo. Hice una pausa, mirándolo directo a los ojos. Ahora tienes que pagar, Jason, no por mí, sino por lo que hiciste. Jason agachó la cabeza, sollozando. Me puse de pie sin decir nada más. Cuídate, dije, y salí de la sala. Sus llantos resonaban detrás del vidrio, pero no me volví. Le había dado una oportunidad, y me había abandonado. Era hora de soltarlo. Unos días después, conduje al viejo vecindario donde la casa de mis padres alguna vez me había parecido el centro del mundo. Ahora se veía deteriorada, la pintura descascarándose, la reja de hierro oxidada. No llamé, no avisé. Ellos no sabían que yo había salido de prisión. No sabían qué estaba haciendo. Su silencio, sin llamadas, sin cartas en 18 meses. Era evidencia suficiente. Toqué la puerta. El corazón me latía con fuerza, pero no de miedo. Sabía que esta sería la última vez que los enfrentara. Mamá abrió la puerta, su cabello más gris de lo que recordaba, su rostro surcado de líneas de preocupación. Se quedó paralizada al verme, con la mano temblorosa en el pomo de la puerta. Jacob, susurró, como si estuviera viendo un fantasma. ¿Qué haces aquí? Ya saliste. Papá apareció detrás de ella, los ojos cansados, el cabello completamente blanco. Jacob, dijo, con la voz baja, ¿por qué no dijiste nada? Los miré, las 2 personas que alguna vez lo significaron todo para mí, ahora tan lejanas como extraños. Llevo 3 meses afuera, dije con calma. Pero no lo sabían porque no preguntaron, no les importó, ¿verdad? Solo Jason importaba. Mamá estalló en llanto, pero no me moví. Jacob, lo siento, dijo, con la voz quebrada. Pero Jason está desesperado. Lo condenaron a 15 años. Tú eres listo, estudiaste, conoces la ley, ¿puedes ayudarlo? Papá asintió, con los ojos suplicantes. Es tu hermano, Jacob. La familia se ayuda entre sí. Sacudí la cabeza, sintiendo que un peso se levantaba de mis hombros. Alguna vez fui su hermano, dije,
pero cuando me eligieron a él por encima de mí, cuando me dejaron ir a prisión por su crimen, aprendí a vivir para mí mismo. Hice una pausa, mirándolos a los ojos, y ¿saben qué? Fui yo quien metió a Jason en la cárcel. Encontré todo, el dinero sucio, las transacciones, todo. Envié la evidencia al IRS y a la DEA. Lo hice por justicia. Mamá se derrumbó en una silla, con las manos cubriendo el rostro, sollozando. Papá se quedó paralizado, los ojos nublados, como si no pudiera creerlo. ¿Cómo pudiste? Susurró. Es tu hermano. Solté una risa seca. Con la voz firme, dejé de ser su hermano y su hijo el día que me dejaron cargar con su culpa. Me di vuelta y me fui. Mamá me llamó desde adentro, con la voz desesperada. Jacob, regresa, pero no me detuve. Salí a la calle, la rara luz del sol de Portland filtrándose entre los árboles. La brisa cargando el aroma de hojas secas y lluvia que se avecina. No miré atrás, no pensé en Jason, en mamá ni en papá, solo seguí caminando, con el cuaderno lleno de planes para mi propia cafetería apretado entre mis manos, y una tenue sonrisa en los labios. La justicia había sido servida, y esta vez, fui yo quien escribió el final.